Buenas, volvemos a las clases offline, o sea, asincrónicas, y tenemos nuestro examen pasado. Dejamos a medias nuestro contenido anterior, hoy vamos a terminar, y la prueba que dieron tuvo 69 respuestas, o sea, 69 personas rindieron, y tengo yo un cuadro aquí, un gráfico de barras y el promedio general sobre los resultados de la prueba administrada. Nada más para mostrar así un panorama general, el promedio 27,86, que es prácticamente 28 puntos en promedio. Y vemos que aquí la moda apunta hacia el 28 y 30 puntos, porque la prueba era de 30 puntos. Entonces, nada más para ver que el resultado fue óptimo. Óptimo, sí. Bien, nos basamos todavía en la diapositiva que yo justamente ya tengo aislada de esta forma. Aquí dejamos y tenemos que terminar esto, ¿verdad? Nos quedamos ahí. Las ciencias fácticas comprenden las ciencias de la naturaleza, como ya dijimos, fácticas, la física, la biología, la química, o sea, son ciencias fácticas. Y las ciencias humanas, por sobre todo, ¿verdad? Ciencias sociales. Las primeras se ocupan de los hechos físicos y los segundos, las segundas de hechos sociales. Mario Bunge define el método científico, dice Mario Bunge, el filósofo argentino, el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos, se ponen a pruebas las hipótesis científicas. Y si esas hipótesis científicas se demuestran, entonces ya viene a ser una nueva teoría. La creación misma nunca es incondicionada. La cuestión del método va más allá del conjunto de reglas monolíticas que coartarían el avance de la ciencia. Por eso es que se va rompiendo esos esquemas. Y justamente esas rupturas son las que permiten a la ciencia su desarrollo. O si no, nunca va a haber algo nuevo, no, nada novedoso. Tal como lo formula Feyerabend. De hecho que Feyerabend ya se va al extremo de una irracionalidad terrible. Pero a partir de esa irracionalidad es como que la ciencia se va adaptando y lo va volviendo racional, aparente, según Feyerabend, porque del todo no es racional. O sea, siempre hay cuestiones que no encajan. Podemos ver, por ejemplo, esa vacuna de la que tanto se espera del COVID-19, cuando exista una ya verdadera, probada científicamente, de igual forma no va a ser totalmente verdadera. ¿En qué sentido? Le va a beneficiar a la gran mayoría, pero va a haber un grupo al que esa vacuna seguramente le va a ser totalmente inocua, no va a tener efectos. Incluso para cierto pequeño grupo va a ser malo, o incluso le puede llegar a la muerte. Pero eso está totalmente, eh, podemos decir, es lo científicamente normal, la ciencia normal, diría Thomas Kuhn. Entonces no habría problemas en ese sentido. La ciencia es así, no es absoluta. Y esos quiebres, esos pequeños quiebres, son los que demuestran que la ciencia es falible y es falsable, como dice Karl Popper. Bien, esta teoría del juicio histórico contiene una concepción dialéctica del error, prueba y error. Este solo es tal si es tomado por la verdad, pues el error no es sino retrospectiva, no es más que una verdad superada. A partir de ese error, de esa irracionalidad hallada, entonces uno procura y corrige ese error. Pero ese error es de ese contexto. Puede que esa teoría en otro contexto sea verdadera y no posea errores. Esto permite comprenderlo como verdad y como error. Sin contradecirnos, podemos decir lo contrario de lo que ellos decían, totalmente opuesto. Hay teorías que son antagónicas, teorías de comunidades científicas que no son compatibles.
llámese en la psicología, conductismo versus psicoanálisis, son opuestas y cuentan sus verdades a partir de oposiciones radicales, contradictorias. Uno acepta, admite lo que el otro rechaza. Dice Pascal de los antiguos. El acto filosófico y ciencia. El punto de partida en el que se asentaría la crítica positivista del Círculo de Viena contra la filosofía. El Círculo de Viena, un grupo de filósofos que a principios del siglo XX empezaron a desarrollar la filosofía de la ciencia, o sea, la epistemología. Era el desprecio justamente hacia los hechos de la actitud metafísica. Todo presupuesto metafísico se rechazaba y su compromiso con el más allá de esos hechos y a partir de esos hechos, hechos fácticos, hechos reales, lo único que se podía aceptar. La filosofía es esencialmente sabiduría del mundo. Su problema es el mundo. Solo con él tiene que ver y deja a los dioses en paz, esperando a cambio que ellos le dejen en paz a ella. Una forma. La filosofía debe ir hacia lo científico, hacia los hechos reales y dejarse de esas cuestiones metafísicas. El sentido de toda proposición se halla totalmente contenido en su verificación. ¿Qué es la proposición? Seguramente en la lógica me dijeron que todavía no alcanzaron la proposición. La proposición es una afirmación, es una enunciación de un hecho atómico. Las proposiciones atómicas se basan en un hecho y a partir de ahí, a partir de ese hecho, crece la ciencia y se demuestra, de hecho. El empirista no le dice al metafísico, lo que tú afirmas es falso, sino lo que tú afirmas no dice nada en absoluto. Es un sinsentido, dice un filósofo del Círculo de Viena, Schlick. No es ni verdadero ni falso lo que afirma un metafísico, sino es un sinsentido. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar. No es una proposición propiamente. La filosofía ha dejado de ser una especulación autónoma sobre el mundo, el conocimiento o el ser humano. Se ha convertido en una forma de actividad comprometida en un cierto número de dominios. Si es verdad que las ciencias humanas han descendido a la calle e impregnan cierto número de nuestras acciones, han encontrado en esa misma calle instalada mucho antes que ellas a la filosofía. Esto lo sostiene Foucault. Partimos de lo básico y nos elevamos, pero otra vez llegamos a lo básico. La ciencia actúa de esa forma. Con eso no estamos diciendo de que la filosofía sea una ciencia, pero eso sí, la filosofía trata de comprender los hechos de la ciencia. La relación binaria se establece entre ciencia y tecnología, que habrá de dar cuenta a la progresiva interpenetración entre ambas, ciencia y tecnología. Puede que la tecnología haga que la ciencia avance, o la ciencia hace que la tecnología avance, y del papel que ella cumple en la tecnología, la ciencia, como uno de los pilares de la ciencia en el progreso de la verificación. Los medios de comunicación de masas, por su parte, fruto de la técnica, son artefactos técnicos. Por tanto, resulta relevante una puntualización, puesto que la naturaleza de la comunicación de masas estriba en ser un modo de comunicación técnicamente mediado. Whitehead sostenía que el ingenio y del nuevo siglo XIX, 1800, era su técnica. El invento más grande del siglo XIX fue el invento del método del invento. La ciencia avanza y de ahí vinieron los grandes inventos.
humano, demasiado, demasiado humano, como una obra de un filósofo conocido, Nietzsche. Es evidente que los fenómenos comunicativos corresponden en gran parte al ámbito de las ciencias humanas o sociales. Por tanto, a ellas, con todas sus limitaciones y logros en el campo de la cientificidad, corresponde tratar el objeto del fenómeno comunicativo. Cuando hablamos de fenómeno, hablamos de cosas fácticas, reales, físicas, reales, materiales, concretas. ¿Por qué? Porque la ciencia trata con cuestiones concretas. La legitimidad científica de la apropiación por parte de las ciencias sociales y de la metodología y principios estructurantes propios de las ciencias naturales o físicas y de la matemática no ha dejado de ser objeto de polémica hasta hoy en día. Si el sociólogo logra producir siquiera un poco de verdad, no es porque tenga interés en producir verdad, sino porque le interesa. Todos los prestigios de la individualidad, donde la crítica, hasta estos últimos tiempos, había arropado su inconsistencia. Falcón. Sí, hay un interés por descubrir la verdad, develar o desvelar, quitar el velo de lo que está oculto, la verdad. Y por supuesto, en la sociología se logra un poco de verdad, una verdad que se adecua a la cientificidad, una verdad que es ciencia, es científica. Le llamaba Comte la ciencia, la física de la sociología, la física social, decía Augusto Comte. En otras ocasiones se entiende que lo cualitativo, que es lo que se le coarta muchas veces a la sociología, es lo que está sujeto a interpretación. Es decir, lo que ya no es hecho, sino texto. Estamos en el terreno de la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Es la disciplina de la interpretación. Interpretación de textos, interpretación de hechos. Pero es interpretación, no es el hecho así explicado, analizado de una forma puramente cientificista, sino a partir de la interpretación que el periodista, la persona que observa la realidad, interpreta. Dice, como método de aprehensión textual, comprender lo que está escrito o comprender lo que está, lo que se comunica. Es precisamente una pregunta hermenéutica básica, cómo puede ser superada la distancia entre el sentido de un discurso fijado por el que escribe y el lector que lo comprende o lo entiende. El problema de lo cualitativo. Cuantitativo, científico. Cualitativo, también científico, pero muchas veces verá discriminada, objetada y polemizada. Ha sido sin duda uno de los caballos de batalla en el debate acerca de la cientificidad de las ciencias sociales. Ciencias sociales, ciencias humanas. La persona tiene ciertas cuestiones cualitativas que no pueden medirse, no se puede cuantificar, sino solamente se puede interpretar y cualificar, donde el valor, la connotación forman parte del objeto de estudio, a partes iguales por su condición objetiva y denotada. Al contrario de lo que ocurre con la naturaleza, lo normativo forma aquí parte del objeto de estudio, o sea, parte cualitativa. Es que eso es lo que nos hace ser humanos, seres humanos. La cientificidad de las ciencias del hombre quedaría establecida entonces esencialmente a un segundo nivel, el de la aprehensión metódica de los hechos, y no ya el de la universalidad del objeto, para todos por igual,
La comprensión es personal, la comprensión es individual, la comprensión de los hechos, y no tan universal como lo sostienen las ciencias fácticas o las ciencias de la naturaleza. Las ciencias humanas y por lo tanto la comunicación incluyen un componente comunicativo que introduce un factor de indeterminación en los fenómenos sociales, de manera que conceptos como ley, propias o propio de las ciencias de la naturaleza, han de ser relativizados desde el momento en que el sujeto y el objeto de estudio confluyen, y el concepto mismo de ley puede resultar en ocasiones más semejante de lo que sería deseable al de profecía que se autocumple al legitimar científicamente. Hay ciertas cuestiones que se pueden medir, pero esencialmente no se puede medir, porque estamos hablando de cuestiones humanas. El de apariencia apacible. El objeto de la física se convierte en el caso de las ciencias sociales en un objeto escurridizo, difícil de tomar, difícil de agarrarle, de asirle, difícil de asir. No podemos porque es escurridizo, es como que se quiere y cambia. De un día para otro cambia de postura. Un hecho, un solo hecho, interpretado por, como ejemplo, los noticieros de cada canal, ¿verdad? Cada uno le da una connotación distinta, de acuerdo a sus intereses otra vez. De hecho que no puede existir una objetividad así fría, radical. Hay, hay una carga emotiva terrible otra vez. Y depende otra vez como diría Heidegger, del horizonte de precomprensión del periodista, o incluso puede ser del dueño del medio, que pesa más que cualquier cosa. Dice, aún existe otro vínculo fundamental entre comunicación y poder que no permite ser soslayado: el hecho de que el poder en las sociedades democráticas occidentales está legitimado cada vez más comunicativamente. Hablamos de las democracias, sociedades democráticas reales. La no universalidad del objeto es innegable. No podemos negar que no se le puede universalizar al objeto de estudio, en este caso la comunicación humana. En el caso de las ciencias sociales, pero no se constituye la negación de su cientificidad, sino podemos decir la peculiaridad en que va a ser estudiada o estudiado ese objeto de estudio de las ciencias humanas. Como objeto de análisis científico, la comunicación puede calificarse como una invención de Occidente. Obviamente todos los hombres se comunican en cualquier parte del globo, pero la comunicación como ciencia no nace de los intercambios lingüísticos directos entre individuos. Lo que uno dice se interpreta así eh, de una forma directa, objetiva, no, ni siquiera de intercambios masivos puntuales, sino más justamente de la inserción de la comunicación en la economía de mercado. Y esto es lo que va a manejar y va a concluir de qué tipo de comunicación y el consumo cotidiano de la sociedad. En Paraguay, por ejemplo, ¿qué es lo que más se consume en los medios de comunicación? Uno enciende el televisor, ve las noticias, ¿qué es lo que ve? Y lo único que vemos son las crónicas policiales que, que invaden y abarcan totalmente un noticiero. ¿Y por qué se muestra eso? Y eso es lo que se quiere ver. Lastimosamente eso es lo que se quiere ver. Crónicas policiales de robos, de ciertas cuestiones, ¿verdad? Que son importantes, pero que eso ocurre a cada rato. O sea, esa es eso es lo que todos los días se ve y en todas partes existe, pero no se ven las cuestiones radicales. Bueno, esa es una opinión mía también, pero es un hecho de que las crónicas policiales invaden los noticieros. Uno ya no ve las noticias, uno lo único que ve son las crónicas policiales, esas prensas amarillistas. Eso es lo que en Paraguay lastimosamente se ha instalado.
lastimosamente, y todos los medios de comunicación fueron arrastrados a ello. ¿Por qué? Porque si uno pone otra cuestión, no se consume, no se va a consumir. Es decir, la comunicación como negocio y su consumo masivo como mercancía, de lo que estaba hablando. Ellos, sin olvidar su relevancia política, por sobre todo, tienen un tinte político y no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. Todas las noticias, los medios de comunicación masivos, eh, tienen un trasfondo político, ideológico. De hecho, no puede ser de otra forma. Bueno, el concepto mismo de sociedad de la información es una huella, entre otras, de esta grandiosa sinécdoque en la que, en la que puede parecer que el todo ha sido devorado por parte de la totalidad. Sinécdoque. Bien, la comunicación como ciencia y el axioma multidisciplinar. El problema de traducción está en el núcleo central mismo del debate en torno al progreso científico en el ámbito de la comunicación, que inevitablemente requiere ciertas condiciones de transmisibilidad y equiparabilidad conceptuales, que es difícil. La multidisciplinariedad forma parte de la naturaleza de la comunicación mediática, en cuanto disciplina científica. En este caso, puede ser definida como una comunicación condición de posibilidad de una teoría de la comunicación, y ello debido a la específica naturaleza del objeto de estudio, una naturaleza multifacética y pervasiva. La multidisciplinariedad no es cuestión de elección en el enfoque, no es una elección metodológica, precisamente, sino que forma parte de la naturaleza del objeto mismo. Viene impuesta por él. Ahí justamente radica su fuerza y su debilidad, cifrada mayormente, esta última, en la ineficiencia para procurar el progreso lineal sobre la base de una definición universal, y qué fácil sería, ¿verdad?, del objeto, y de los conceptos teóricos y prácticos que sobre él se articulan. El conocimiento procurado por las teorías de la comunicación de masas, más que ser progresivo o lineal, posee una naturaleza cíclica, que procede del hecho de que al abarcar distintos territorios o geografías del objeto, las teorías no se invaliden unas a otras. Por poner ejemplo, diríamos que más que ante una carrera de relevos, nos encontramos ante una danza en la que las teorías adoptan unas respecto a otras distintas posiciones relativas, siendo unas veces unas las que marcan el paso y otras veces las otras, según los requerimientos de las circunstancias. Bien cierto que si la comunicación mediática es solo parte del concepto más amplio de comunicación, no se le puede negar su papel fundacional en la aplicación de una perspectiva científica de la comunicación. No se puede, de hecho, ¿verdad? No se puede, a ver, depurarla y hacerla como una ciencia física como pretendía Comte. Definido el nivel de comunicación que nos ocupa, que desde el punto de vista de la aplicación del paradigma científico a los procesos de comunicación no se deja definir con un nivel más, como un nivel más, puesto que la constitución de la comunicación como objeto de ciencia está íntimamente ligada a la emergencia y al desarrollo de una forma concreta de comunicación. La comunicación mediática o comunicación de masas, en la que, a diferencia de otras formas de comunicación, los rasgos políticos y económicos están muy marcados y son sustanciales, como decía yo, objetivamente hasta cierto punto. Tiene carga emotiva, necesariamente.
mecánico y sistémico. En el fondo de una computadora, a imagen y semejanza de un sistema nervioso, es que lo hicieron de esa forma, nervioso central ideal. Wiener confronta dos revoluciones industriales. La primera dice la revolución industrial asociada a la mecanización y la segunda vinculada a la computerización. Califica la primera como la devaluación del brazo humano, directo, y reemplazada por las máquinas, ¿verdad? Las máquinas que son mejores que el ser humano en ciertos ámbitos. Y la segunda como la revolución industrial. Y la segunda revolución como la devaluación del cerebro humano en esa computerización, al menos en sus decisiones más eh, rutinarias. El pensamiento de cada época está reflejado en su técnica. Interesante, ¿eh? El pensamiento de cada época está reflejado en su técnica. El código binario, base de la cibernética, será fundamentado por Wiener biológicamente como una analogía de la actividad neuronal, basada en el todo o nada, el uno, el cero, verdadero, falso, en la lógica, que es la base justamente de la cibernética y de la informática. En la descarga o la inhibición, las probabilidades uno, cero y cero son nociones que incluyen la completa incertidumbre y de la completa imposibilidad, pero incluyen mucho más que eso. O sea, aparte de eso, o sea, significa mucho más el falso y el verdadero. La cibernética opera con el concepto de feedback informático y de hecho que como base de datos, como garantía de la consecución de un estado homeostático necesario para evitar la autodestrucción del sistema. Siempre debe estar nivelado, eh, debe ser más o menos homogéneo. Por lo tanto, se opone de raíz a una concepción lineal y acumulativa de la comunicación. En este caso, el fin no es la acumulación, sino el equilibrio. Siempre el equilibrio. Me hace acordar de Thomas Kuhn, que sostiene que la ciencia no avanza, no avanza por acumulación de conocimientos, sino por rupturas. Cuando hay problemas, eso hace que la ciencia mejore y cambie. Entonces avanza. ¿Y qué es lo que pasa? Se dejan de lado ciertos conocimientos que ya se habían acumulado, pero que ya no tienen sentido. Nada más que para la historia. Ejemplo, cuando se pensaba que la Tierra era plana y era el centro del universo. La teoría geocéntrica reemplazada por la teoría heliocéntrica. O sea, no era la Tierra el centro, sino es el Sol, pero no del universo, sino del sistema solar. Son grandes rupturas que hacen que la ciencia se desarrolle y que Thomas Kuhn lo denomina como revoluciones científicas, ese cambio de paradigmas, de pensamientos. Ocuparnos menos de las relaciones emisor-signo o signo-receptor-signo y más de la relación emisor-receptor, no ese nexo, que se establece por medio de la comunicación. La comunicación como sistema no puede ser comprendida bajo un simple modelo de acción y reacción, por muy complejo que sea. Como sistema ha de ser comprendida a nivel transaccional, rechazando un poquitito lo que sostenía eh, el anterior pensador con respecto al sistema binario, falso, verdadero. Muchas veces no es así en el mensaje, sino en el emisor y también en el receptor. Código binario. Lang y Lang escribieron en su momento un artículo respecto al frecuentado tópico reconvertido a principio heurístico, principio de interpretación, Europa versus América, en el terreno de las teorías de la comunicación, o dicho de otro modo, empiricismo y criticismo.
Ahí está un poco más escrito. Empiricismo, o sea, experimentalismo versus criticismo. Investigación administrativa, por un lado, ¿verdad? Y teoría crítica. Investigación administrativa, Europa. Teoría crítica, América. Praxis versus teoría. Praxis con respecto a Europa, praxis, y teoría, América. Vemos ahí empirismo versus racionalismo, criticismo. Y también, por supuesto, le tenemos al liberalismo versus marxismo. Bueno, gran parte del mundo, liberalismo. Y una que otra, marxismo. Pero de hecho que el marxismo va cambiando un poquitito de tono, se va adecuando un poquitito en ciertos países. El llamado socialismo del siglo XXI, ¿verdad? No tan extremista como acaecía en Cuba o en otros países, sino adaptándose un poquitito más a la democracia. Bien, siempre de binario, ¿por qué? Porque vemos dos oposiciones siempre. Curran sostenía que ese dualismo por largo tiempo mantenido, estaba ya muy alejado de la realidad teórica mediática. Hoy en día, el estado de desconcierto que reina en la actualidad en el terreno de la investigación en comunicación deriva en parte del quiebre, del quiebre de ese dualismo que actuaba a modo de estabilizante de los distintos discursos sobre los medios de comunicación. Parte justamente de ese quiebre de esas posturas antagónicas, dualistas, verlo un poco más, eh, con más libertad. De hecho que no podemos salir de esa ideología, pero podemos hacerlo ya un poco más libremente y aceptar ambas teorías o ideologías. Podría ser hacerlo más contextual. Y esto, un pequeño análisis, una pequeña reflexión sobre la realidad. Bueno, es un poco largo el video. Nos vemos en próxima clase. Hay un trabajito, ¿verdad? Breve que les voy a pasar. Y les voy a mandar un tutorial también. O sea, voy a mostrar un tutorial de cómo hacer el trabajo, que va a ser breve. Bien.